Seguimos con Fingiendo Demencia para toda la cadena de comunicación y cultura Cruce, para todo el conurbano bonaerense, y hemos hablado acá en este programa atravesado por lo que fue la gran movilización de la comunidad universitaria junto a la comunidad también de trabajadores del Garrahan y jubilados que se hicieron presentes en el Congreso de la Nación, esperando el rechazo al veto presidencial que finalmente ocurrió en el medio de por lo menos un festejo que ocurrió ahí de toda la comunidad presente. Y para hablar sobre lo que ocurrió la jornada del día de ayer estamos con Flavia Terigi, rectora de nuestra universidad. Flavia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero que nada preguntarte un poco cómo viviste la jornada de ayer, un poco extensa. Quizás esperaba que sea un poco más extensa, sí, y terminó cerrándose más temprano, pero ¿cómo viviste vos en términos personales un poco lo que fue la votación, la espera y bueno, un poco el festejo también por parte de la comunidad universitaria? Sí, dado el antecedente de otras votaciones por el estilo, realmente estábamos todos preparados y preparadas para estar ahí hasta la madrugada. A mí me tocó como rectora estar con los rectores y las rectoras en un lugar muy próximo al escenario desde el cual se conducía el acto que tuvo lugar en la plaza de los dos congresos. Antes pasé por el sitio donde estaba nuestro cartel, nuestra bandera, y estábamos nosotros, pero básicamente me tocó estar en ese escenario. Y en ese escenario, a diferencia de lo que le pasaba a la gente en la plaza, que estaba intentando, con la poca señal que había, enterarse de cómo iban las cosas, cuando se supo que faltaban 2 o 3 oradores, pusieron la transmisión, así que lo vi en vivo y en directo. Hay 2 minutos que pasan entre que el presidente de la Cámara de Diputados dice tiempo y finalmente se lee el resultado, porque en el medio votan, pero no se sabe que votaron porque está como enmascarado el voto. Después se pregunta a los que no pudieron votar y después se desoculta el resultado. Y esos 2 minutos fueron los más largos que recuerdo en el último tiempo. Y después fue, tanto para el Garrahan como por supuesto para el caso de la ley de financiamiento universitario, un estallido, abrazos, mucha emoción, mucha alegría. Bueno, porque en algún momento eso parecía muy finito. Me habían preguntado antes de la votación qué sabíamos. Yo digo, lo que sabemos es que está muy justito. En el medio fueron llegando noticias alentadoras, pero realmente no esperábamos que fuera tan temprano, que fuera por una diferencia tan importante, y estamos muy contentos. Ahora ya tiene fecha de tratamiento en el Senado, la primera semana de octubre, lo cual implica que, si todo va bien, la ley debería estar aprobada de acá a menos de un mes, y ahí empieza otra cuestión, ¿no? Que es la cuestión de cuánto el gobierno nacional va a tomar este veto y los otros vetos en la discusión del presupuesto para el año que viene. Esa creo que es la pelea que viene ahora. Bien, ahí vamos a ir un poco a lo que queda, a los caminos que todavía faltan por recorrer con esta ley, pero sobre todo preguntarte qué significa que esta votación para la universidad, pero sobre todo si es un punto de inflexión un poco de los reclamos universitarios que vienen llevándose a cabo con este gobierno, sobre todo, digamos, si implica un punto de inflexión. Esperaría que sí, esperaría que el gobierno con la política respecto de las universidades, como también con la política respecto de la discapacidad, respecto de la atención de emergencia y de alta complejidad pediátrica, la política respecto de las transferencias a las provincias. Yo esperaría que el gobierno revise. Si yo estuviese en el gobierno, claramente tomaría estos mensajes que me están dando, por un lado, las urnas, como pasó hace 15 días en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, los representantes del pueblo y de las provincias, en este caso los del pueblo en la Cámara de Diputados. Las primeras reacciones del gobierno no son alentadoras, por lo menos lo que eligen comunicar es claramente contrario y descalificador de toda esta manifestación popular y de la acción de los propios legisladores. Un gobierno al que los propios legisladores le habían dado herramientas, decían ellos, a comienzos de su mandato, herramientas como la ley bases, con todas las discusiones que tuvo, ¿no? Pero para que pudiese llevar adelante las políticas que anunciaba. Por supuesto hubo fuerzas políticas que se opusieron, pero hubo otras que lo acompañaron. Muchas de las fuerzas que lo acompañaron lo que han manifestado
en esta semana es el retiro del apoyo que le habían dado hasta ahora. Así que creo que lo que queda por delante es todavía una tarea de sostenimiento político, digamos, ¿no? de estos vetos y de transformación en la discusión parlamentaria del presupuesto 2026, transformación, decía, en ingresos concretos para cada una de estas áreas. En el caso de la universidad o del sistema universitario, la verdad es que hemos llegado a una situación muy extrema. Digamos, tenemos equilibrado aparentemente el funcionamiento, pero porque hay un montón de cosas que no están funcionando. Hoy, por ejemplo, tuvimos una reunión en la que participaron, entre otros, personas de nuestra unidad de vinculación tecnológica, que nos decían, bueno, la unidad está armada para gestionar un conjunto de PICTs, de proyectos de investigación científica y tecnológica, mucho mayor que el que estamos gestionando, porque no hay convocatoria de parte del gobierno nacional. Creo que dijeron que tenían 3 o 4 todavía en gestión, que terminan del año que viene, y a partir de ahí no hay más fondos para hacer investigación y vinculación tecnológica por parte del gobierno nacional, por la destrucción del Ministerio de Ciencia y Tecnología y por la nula ejecución de las partidas presupuestarias. Bueno, me parece que estamos en un punto muy, muy delicado, y como el gobierno no conoce mucho la universidad pública, no sabe mucho lo que la universidad pública realiza, parece creer que puede recortar una parte tan importante de sus funciones sin que se resienta la universidad. Estamos con Flavia Terigi, rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, hablando un poco de lo que fue la jornada ayer que se vivió en el Congreso. Hoy salió Manuel Adorni, el vocero presidencial, un tono amenazante, ¿no? Diciendo, bueno, si hay que pagarle a las universidades este presupuesto, habría que recortar en tal lugar, otro lugar. Digo, ¿qué significa esto y con qué hay que tener cuidado justamente con lo que puede llegar a ser el gobierno futuro, ¿no? Porque si ya al día posterior de la votación pasa esto, digo que hay que tener cuidado, Flavia. Mira, esto que dijo Adorni es consistente con lo que ayer decía, por ejemplo, la diputada Santillán, cuando decía que lo que estábamos defendiendo, los que estábamos en la plaza, era un privilegio. Entonces, contraponer el financiamiento de las universidades a los planes, decir, si se financian las universidades, entonces vamos a tener que dejar de financiar los planes, es una maniobra extorsiva de parte del vocero presidencial. Hay que entender que es una maniobra extorsiva, por tanto, por parte del gobierno, para intentar contraponer intereses que son todos legítimos. Es legítima la demanda por el presupuesto universitario, es legítimo que en un país que tiene dificultades para asegurar empleo formal existan planes que permitan apoyar la vida de las personas. Es legítimo que tengamos un hospital de alta complejidad y que ese hospital le permita una carrera a sus médicos, a sus técnicos, a sus administrativos. Todo es legítimo. Lo que tiene que hacer el gobierno en todo caso es analizar en qué otras cosas se está gastando dinero, y no hace falta ser muy creativo para darse cuenta que estamos gastando unos enormes dineros en una suerte de círculo financiero que nos está liquidando, sinceramente nos está liquidando. Muchas personas que tienen cuentas bancarias habrán notado que día a día, según el dinero que tengan en la cuenta, se van depositando 100 pesos, 150 pesos, 200 pesos, 1000 pesos, todo eso que no surge de la producción de nada, es parte de esa suerte de timba financiera en la cual están involucrados los bancos, porque también los bancos, para poder llevar adelante su propia actividad, entran en esto que el gobierno les ha propuesto como canje de sus fondos a cambio de darle liquidez a un gobierno que está en graves problemas. Y te llevo a lo que puede llegar a pasar, ¿no? Queda ahora la votación en el Senado. El gobierno igual y Javier Milei ya anunciaron de que pueden llegar hasta judicializar, ¿no? esta ley. Digo, ¿qué queda por delante y cómo se puede proceder justamente a eso? En términos jurídicos no sabría decirte, porque realmente creo que es una situación inaudita. Yo no me acuerdo exacto los números, pero si vos mirás el número de la ley de financiamiento universitario del año pasado y la de este año, creo que hay 30 números de diferencia. Esto quiere decir que en un año el Congreso de la Nación con suerte sacó 30, pero con suerte, 30 leyes, de las cuales el gobierno vetó varias. Uno de los argumentos que pone el gobierno en el decreto de veto es que el veto es una práctica constitucional y que otros gobiernos han apelado al veto. Sí, pero no en esta proporción
no sobre los mismos temas más de una vez, y no con este grado de argumentación que es reconocer que la ley tiene razón, pero decir no la vamos a aprobar. A mí me escandaliza leer como uno de los argumentos del veto, que dado que los incrementos salariales universitarios eran algo así como del 128% entre tal mes y tal mes, y el índice de precios al consumidor había aumentado un 220.45%, está en el decreto. Bueno, debería aumentarse un 40,25% los salarios de docentes y no docentes universitarios, y no lo vamos a hacer. Yo nunca vi una cosa igual, así que realmente creo que hay que estudiar un poco más el asunto desde el punto de vista jurídico, constitucional, diría yo, porque no se puede judicializar todo, no se puede desconocer de este modo la representación del pueblo a través de sus diputados y de las provincias a través de sus senadores y senadoras, de modo tal que ya estaríamos en el borde de una utilización muy aviesa de la Constitución para hacer cualquier cosa. Y es curioso porque el gobierno esgrimió durante estos días, viste que estuvo sacando un poquito la idea del golpe blando, ¿no? O sea, acusando a quienes estamos utilizando mecanismos constitucionales, como por ejemplo la insistencia sobre una ley vetada por el gobierno, acusándonos a quienes apoyamos esto de golpe blando y sin decir nada respecto de sus propias prácticas, que consisten en, por segundo año consecutivo, no tener presupuesto, no sabemos si va a haber presupuesto un año más, vetar leyes aprobadas por amplias mayorías y después, cuando el veto es rechazado, amenazar con que va a llevar el tema a la justicia. La verdad es increíble. Flavia, te hacemos la última y te agradecemos, pero sobre todo esto, ¿no?, que ocurrió ayer, mucho acompañamiento por parte de diputados, pero sobre todo al rechazo de este veto, mucho acompañamiento de estudiantes, trabajadores, autoridades, sobre todo, gente que quizás no sabías que no se involucra mucho en política, pero que compartió quizás algún reel de nuestra universidad, algún posteo, sobre todo, que acompañó a sus hijos, a sus hijas. Digo, ¿por qué tanto acompañamiento en defensa de la universidad? Porque la universidad me parece que está vista como una institución a la que se puede acceder, en la que se puede estudiar, en la que se puede hacer una carrera. La universidad también está vista como una institución que está presente en proyectos que tienen inscripción comunitaria, porque cuando vos vas a la escuela secundaria, tu profe estudió en la universidad tal, porque cuando vos vas al hospital te atiende un médico que estudió en el hospital tal. Entonces, decirle a la gente la universidad no importa, es primero correr de sus posibilidades una aspiración que muchas personas legítimamente tienen, y por otro lado decirles todo eso que la universidad hace en la vida de las personas se va a ir debilitando, porque la universidad irá, como decíamos el martes, apagándose lentamente. Nosotros no podemos permitir que la universidad se apague, tenemos que sostener su funcionamiento, y creo que la población, por lo menos en nuestro país, ha entendido la importancia de la universidad pública y la ha acompañado. Flavia, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, ahí pasaba Flavia Terigi, rectora de nuestra universidad, bueno, hablando de lo que fue ayer, ¿no? La gran jornada con la gran movilización, pero sobre todo el rechazo al veto de la ley de presupuesto universitario. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.